Hola, ¿cómo están? Como habíamos hablado, y vamos a trabajar con este formato remoto en algunos temas específicamente para lo que es todo lo que resta del curso de evaluación de impacto ambiental. En el caso de hoy vamos a ver el tema del tema 5, que es el tema del diagnóstico del entorno o también denominado línea base. Yo les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan ver tema por tema. Yo les voy a explicar un poquito cada uno de los temas y hagan sus apuntes para que posteriormente ustedes puedan hacerme las consultas, ya sea por medio de correo electrónico, ya sea por medio de WhatsApp, ya sea un audio, un mensaje o una llamada, no hay ningún problema, estoy en toda la disponibilidad. O incluso si algún grupo está interesado en discutir sobre el tema, o todo el grupo en general, y nos ponemos de acuerdo, así podemos hacer una teleconferencia por este medio que es Zoom. Les voy a compartir la presentación. En este caso, la presentación ya se las subí al aula virtual, ya sea la presentación en un formato PDF y este video que ustedes están viendo. Como ustedes pueden ver, el tema se llama Diagnóstico del entorno en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Y iniciamos de esta forma. La primera pregunta que se hace es, ¿qué es la línea base? ¿Verdad? La línea base principalmente ambiental. La línea base es un proceso de evaluación, en un proceso de evaluación de impacto ambiental, es una descripción detallada que se hace del entorno que está en el sitio de proyecto, en el área de proyecto, en su área de influencia directa o en su área de influencia indirecta. O sea, lo que hace es tomar una fotografía de cómo está el medio físico, el medio biológico y el entorno socioeconómico y cultural en el cual se va a desarrollar el proyecto. Esa es la denominada línea base. ¿Cómo se construye una línea base? La línea base, como ustedes pueden ver aquí, se construye de la siguiente forma. En primer lugar, se hace una definición de los componentes ambientales, o sea, lo que se hace es una lista de todos los medios potenciales que pueden ser impactados por el proyecto, como cuáles, por ejemplo, el agua. Entonces, en el área de proyecto pasa un río, estamos hablando de que el agua superficial puede ser un medio que vaya a ser impactado potencialmente por el proyecto. Y otro ejemplo puede ser la flora. Si estamos hablando de que el sitio se va a construir o se va a desarrollar sobre un área boscosa, estamos hablando sobre un medio frágil principalmente. Entonces, ese ecosistema va a ir incluido entre la línea base. Entonces, se hace una lista de componentes ambientales. La segunda parte de este proceso, la segunda fase es priorizar. Podemos hacer una lista de 40 medios o componentes ambientales que pueden ser impactados, pero hay que priorizar, porque ya cuando usted hace una selección, cuando usted hace una visita al sitio, se da cuenta que muchos de los componentes no van a ser impactados o el impacto va a ser muy poco significativo, podríamos decirlo de esa forma. Entonces vamos a decir, vamos a hacer un filtro, un tamizaje de cuáles son los medios que van a ser mayormente impactados por las acciones del desarrollo del proyecto. Y una vez que tenemos una priorización, o sea, de esos 40, logramos seleccionar 30, 20, 25, cuando hacemos ese tamizaje, ese filtro, entonces ya empezamos a trabajar en la recolección de datos. Esa recolección de datos vamos a ver ahorita más adelante de qué forma se puede obtener. Entonces, esta lista inicial de los componentes ambientales lo podemos obtener de qué? De estudios de impacto ambiental, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden ir, por ejemplo, a Setena a hacer una selección de estudios de impacto ambiental similares a los proyectos. Si, por ejemplo, estamos hablando de que es un proyecto un Tajo, usted puede ir a revisar estudios de impacto ambiental que se han hecho sobre tajos, y si todavía el tajo es en Guanacaste y usted logra conseguir estudios de impacto ambiental de tajos en Guanacaste, eso le va a dar a usted una idea de cuáles son esos componentes ambientales que usted va a evaluar en el entorno. Otro ejemplo pueden ser normativas o reglamentos. Hay reglamentos o normas que nos dicen cuáles son los principales medios que pueden ser impactados.
También hay matrices, como la matriz de Leopold. La matriz de Leopold es un ejemplo, eso lo vamos a ver en el capítulo 6, en el tema 6, donde la matriz de Leopold es un ejemplo de un instrumento que me da ideas de componentes ambientales que pueden ser impactados dentro de un proyecto. Y otro aspecto muy importante es la experiencia del equipo interdisciplinario. Una vez que usted hace la selección del personal profesional que va a participar en una evaluación, usted tiene contactos muy importantes que tienen experiencia en procesos de evaluación de impacto ambiental, puede hacer una lista con ellos a través de la experiencia que ellos han obtenido, ya sea sobre proyectos similares, sobre entornos similares, y que le puede alimentar su línea base. Entonces, una vez que tenemos esa lista, empezamos a hacer una priorización. ¿Cómo hacemos esa priorización? Una de las herramientas más importantes es la visita de campo. O sea, no hay nada mejor que hacer una visita de campo para poder tener mayor claridad en cuáles son los componentes que usted va a evaluar. Sin embargo, a veces, previo a la visita de campo, usted puede hacer un análisis de criterio experto con el mismo equipo interdisciplinario, donde ese equipo le va a decir, vea, por el tipo de proyecto, por el entorno en que se va a desarrollar, ya sea un entorno donde el clima es un clima seco, donde la cobertura vegetal es escasa, donde los cuerpos superficiales de agua son escasos, los componentes van a ser estos, ¿verdad? El scoping es lo que llamamos en español la lluvia de ideas. Entonces, una combinación de estos tres componentes, por ejemplo, usted puede agarrar el equipo de trabajo y se va al campo y hacen un scoping. Además, empieza a trabajar el criterio experto en una visita de campo. Entonces, es una buena combinación para tener una lista definitiva de los componentes ambientales. Entonces, una vez que usted tiene ya esa lista de componentes ambientales, donde digo, bueno, yo voy a valorar y voy a estudiar los cuerpos superficiales, que son los ríos que pasan por el sitio, incluso podemos decirlo por su nombre y apellido, el río Virilla que pasa por el sitio, el río Grande de Tárcoles, el río Barranca, por darle algún nombre. Vamos a analizar el componente flora, porque hay una zona, una cobertura boscosa cercana, entonces lo metemos. Resulta que hay un bosque ripario que bordea esos cuerpos de agua, entonces el bosque ripario lo metemos. Resulta que hay comunidades cercanas que pueden ser impactadas, ya sea positivo o negativamente, entonces vamos a estudiar las comunidades más cercanas, etc. Una vez que tenemos esa lista, entonces hacemos una recolección de información para alimentar a esa línea base, ese diagnóstico. Entonces, puede ser por fuentes bibliográficas, puede ser por tesis de grado que usted tenga, de estudios sobre el entorno similar, puede hacer recolección de información de otros estudios de impacto ambiental realizados en zonas muy cercanas, hacemos recolección de información sobre literatura, sobre geología de la zona, sobre flora y fauna de la zona, sobre aspectos culturales de la zona, sobre sitios arqueológicos de la zona. Toda esa fuente de información que usted pueda obtener de fuentes bibliográficas es muy, muy importante y es muy valiosa, ¿verdad? Además de que usted ya le adelanta mucha información previa a una visita de campo. No hay que olvidar la visita de campo. La visita de campo es fundamental para obtener información primaria, o sea, información de primera mano, y quiere decir que ahí es donde usted se da cuenta cómo es el entorno. Hay otras herramientas como los sistemas de información geográfica, que son muy importantes y son una de las herramientas más útiles dentro de este proceso, porque a través de fotografías aéreas, a través de la fotointerpretación, podemos analizar y ver información previa a una visita de campo. Con fotos aéreas podemos darnos cuenta si hay cobertura boscosa, si hay cuerpos de agua, si la zona es montañosa. Las hojas cartográficas nos permiten ver la topografía de la zona, entonces ya sabemos si vamos a ver una zona plana
una zona con bastante relieve, una zona muy irregular, ¿ok? Los mapas, ya hay mucha información como mapas geológicos, mapas arqueológicos, hay mapas de zonas de vida que nos van a dar mucha información. Entonces, el manejar los sistemas de información geográfica en el proceso de evaluación de impacto ambiental es muy importante. Y para obtener información de primera mano, sociocultural, la encuesta y la entrevista es muy importante. Entonces, la encuesta que se hace en la población, en la comunidad, es muy importante porque vamos a obtener información de primera mano de la comunidad más cercana, que es la que conoce la zona, la que conoce el entorno, la que vive en el entorno y nos puede dar información muy valiosa. Además de que no solo información socioeconómica, nos puede dar información biológica. Por ejemplo, la gente nos puede decir cuál fauna podemos encontrar en la zona, si la cobertura boscosa tiene 10 años, 20 años de haberse regenerado, o es una cobertura boscosa que ha existido toda la vida. Entonces, la encuesta y la entrevista es una herramienta también muy, muy importante. Por eso, el encargado de realizar la entrevista, ya sea un sociólogo, un biólogo o algún otro profesional, tiene que tener muy claro de que hay que hacer un análisis experimental, estadístico, el cual le permita utilizar la información con un nivel de confianza alto, ¿verdad? Para que la credibilidad, la veracidad de la información sea lo más alta posible. Entonces, cuando hablamos de componentes ambientales, tenemos tres grandes áreas. El área física, o también llamada físico-química, el área o el ambiente biótico y el ambiente socioeconómico y cultural. Separo incluso socioeconómico y cultural, porque hay mucha diferencia entre la parte socioeconómica y la parte cultural, ¿verdad? No es lo mismo el componente social y económico de una comunidad, donde se habla del empleo, del tema de salud, de estadísticas de cómo está constituida la población, de cómo vive la población, ¿verdad? Cuáles son sus hobbies, cuáles son sus formas de vida. Esa es un poco más la parte cultural. Entonces, en el ambiente físico tenemos diferentes componentes. Dentro del ambiente físico está todo el componente de geología, está el componente de hidrogeología, el componente de la geomorfología, todo lo que son suelos, ¿verdad? La climatología, que es muy importante, saber cuáles son las características climatológicas como la temperatura, la precipitación, la humedad, ¿verdad? Son factores importantes. Y la hidrología, que es un componente muy importante y que difiere de la hidrogeología, en que la hidrogeología por lo general trata las aguas subterráneas y la hidrología trata lo que son aguas superficiales. Después tenemos la calidad del aire y lo que tiene que ver con amenazas naturales. Todos estos componentes son analizados y estudiados por profesionales como los geólogos, los hidrólogos, los hidrogeólogos, que es una especialidad muy importante porque determina la vulnerabilidad de nuestros acuíferos. Están los edafólogos que estudian específicamente el suelo. Dentro de la calidad del aire son muy importantes los ingenieros ambientales o ingenieros en gestión ambiental. Los químicos, ingenieros químicos que analizan y estudian la calidad del aire, para eso hay también laboratorios que se dedican a eso. Y lo que tiene que ver con amenazas naturales, ahí participan los biólogos principalmente porque analizan si hay fallas tectónicas, si hay fallas vulcanológicas, si hay posibilidades de deslizamientos, ¿verdad? Por los mismos fallamientos, si hay posibilidades de que se generen fenómenos climatológicos, por ejemplo, tsunamis, por ejemplo, huracanes, ¿verdad? O lo que es la parte sismológica es importante, ¿verdad? Que implica un sismo dentro del sitio y cómo pues, puede afectar un proyecto. Entonces, todos esos componentes se combinan entre sí. Los profesionales tienen que hacer una interrelación en cada uno de los componentes para generar resultados y conclusiones sobre las características del entorno. El ambiente biológico se desarrolla en tres grandes áreas.
o podremos llamarlo en tres ambientes: el ambiente terrestre, el ambiente marino y el ambiente de aguas continentales. Cuando hablamos de ambiente terrestre lo dividimos en flora y fauna, específicamente, flora y fauna terrestre. Y cuando hablamos del ambiente marino, hablamos de fauna marina o lo que llamamos fitoplancton o plancton, ¿verdad? Específicamente para cuando hay proyectos cercanos a un entorno marino o en el entorno marino, ¿verdad? Sobre el entorno marino. Ahí podemos ver ejemplo muy reciente como APM Terminal, que es un proyecto, ¿verdad?, que se construye sobre el ambiente marino. Entonces ahí lo que llamamos del ambiente biótico marino es muy importante. Y después el ambiente de aguas continentales, que tiene que ver específicamente con aguas dulces. Entonces estamos hablando de lo que son ríos, lagunas y todo el ambiente que lo rodea. Por ejemplo, en el tema de flora, la flora riparia, que está asociada a estos cuerpos de agua superficiales. Y dentro de la fauna hablamos de fauna de macroinvertebrados o peces, que para eso hay especializaciones dentro de los profesionales que trabajan ya sea en un ambiente marino o un ambiente de aguas continentales. Y el tercer componente, que es el ambiente socioeconómico y cultural, se analizan temas como el uso de suelo y tenencia de la tierra en la zona, características de la población, o sea, todo el componente demográfico, la economía de la población, por ejemplo, empleo, por ejemplo, ocupación poblacional, de que vive la gente productivamente, eh, si, por ejemplo, la población trabaja específicamente en el gobierno, o trabaja en la empresa privada, trabaja en comercio, trabaja en industria, o es una población que se dedica a la agricultura. Ahí podemos ver ejemplos de ejemplos. Un ejemplo muy claro, Pital. Entonces, usted habla de Pital, de San Carlos, que es en la zona norte, es una zona que mucha gente se dedica a la agricultura. Y ahora, con la expansión piñera, muchos se dedican a las plantaciones de piña, ¿verdad? Ya sea en la parte del cultivo, o en la parte comercial o en la parte industrial. Y de ahí se derivan también, vamos a ver, economía indirecta. O sea, hay gente que vive directamente de la piña, pero hay otros que viven indirectamente de eso. ¿Qué quiere decir? Que en la piña, al generar empleo, al generar una economía, todo lo que son comercios aledaños viven de eso, los supermercados, el transporte, los servicios relacionados con eso. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad?, que se da en una comunidad. Después, otro componente son los servicios básicos y emergencias, donde se analiza cuáles son los servicios básicos que hay en el entorno, si hay agua potable, si hay energía eléctrica, si hay servicios de emergencia disponibles, hospitales, clínicas públicas o privadas, ¿ok? Si hay servicio de recolección de residuos, que es muy importante. Si ustedes van a trabajar en el desarrollo de un proyecto industrial donde se generan residuos especiales, es importante saber si ya sea la municipalidad se hace cargo de recolectar esos residuos, o si la industria tiene que hacerse cargo de llevar sus residuos especiales a gestores especializados, ¿verdad? Es más, eso con la normativa que hay ahora en manejo de residuos es muy importante manejarlo. Entonces, todo eso se estudia. El patrimonio cultural y arqueológico es importantísimo. Ahora, todo estudio, todo análisis del entorno tiene que venir el componente arqueológico para ver si en el sitio hay sitios arqueológicos, valga la redundancia, importantes, los cuales hay que estudiar, analizar, y ahí entra mucho el Museo Nacional. Y no solo el tema arqueológico, sino también el patrimonio cultural. Si hay infraestructura que está declarada como patrimonio cultural y el cual no se puede demoler, no se puede tocar, y por lo contrario hay que protegerlo. Entonces, todo esto entra dentro de este análisis. La infraestructura comunal y viabilidad, y vialidad. En este caso, es muy importante saber que el proyecto se desarrolla en un entorno donde hay una infraestructura idónea, o por lo contrario, no hay una infraestructura idónea y hay que construirla. O un proyecto puede afectar la infraestructura comunal, puede afectar los caminos, puede afectar las calles. Estamos hablando de que se puede afectar servicios básicos, de que puede afectar el tema de la vialidad,
la circulación de los vehículos. Les puedo dar dos ejemplos muy claros. La construcción de un centro comercial grande, un mall, genera el acceso de muchos vehículos, de mucha gente. Entonces, si el mall se construye en una calle que no está preparada para recibir una cantidad de vehículos importantes, hay que generar un plan vial para que eso se pueda desarrollar. Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo, un proyecto minero, donde en una comunidad en el cual la circulación vehicular es baja, pero resulta que se va a abrir un tajo en las cercanías de la comunidad y eso implica que entren camiones y salgan camiones de forma diaria, va a generar un impacto vial a la comunidad. Entonces todo eso hay que analizar. Y por último, paisaje, que el paisaje es un tema de percepción social, donde la comunidad es la que va a determinar si va a haber un cambio en el paisaje de la zona, si eso les va a afectar o no les va a afectar. Entonces es un tema de percepción social. Podemos ver rápidamente ejemplos dentro de una línea base, ejemplos de algunos estudios que me ha tocado desarrollar a mí y que yo pueda dar como ejemplos para que ustedes puedan entender un poquito lo que he venido hablando desde el punto de vista teórico. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto que se está desarrollando y que se evaluó en la zona de Cóbano, ¿verdad? Aquí se iban a desarrollar o se están desarrollando incluso en este momento a través de un estudio de impacto que realizamos y donde ya se dio viabilidad ambiental. Aquí lo que se está desarrollando son terrazas y caminos para que el desarrollador pueda vender sus tierras de una mejor forma, se hace un notificado y las terrazas te generan vistas, paisajes y te generan infraestructura en la cual ya el desarrollador pueda vender. Entonces, ustedes ven este mapa que les estoy mostrando es el área de proyecto en la línea roja y lo que está anaranjado son las terrazas y lo que esté en verde son los accesos. Actualmente la zona es una zona de pastizales con árboles y algunas zonas boscosas que ahorita vamos a ver. Eso es un entorno general, pero primero lo que hay que hacer es hacer una ubicación en una hoja cartográfica, una foto aérea o algo que le permita a usted ubicar el proyecto. Una vez que lo ubicamos, empezamos a analizar la parte, por ejemplo, geológica desde el punto de vista físico. Entonces el geólogo hace un mapa donde determina cuáles son las formaciones. En este caso, el proyecto entra dentro de la formación Curú. Y hay algo importante, si ustedes ven, hay una falla que el geólogo detectó dentro de su mapa que hace que el proyecto que tenga que tener medidas ambientales para minimizar cualquier impacto de esa falla a la hora de generar una terraza. Entonces ahí podemos ver ejemplos. Aquí podemos ver el proyecto ubicado sobre, ¿cómo se llama? Sobre un mapa hidrogeológico. El mapa hidrogeológico se construye a raíz de la información que se puede obtener de todos los pozos aledaños al proyecto. Si ustedes ven todos los puntitos que se ven en verde son pozos a lo largo de un radio de 3 kilómetros del proyecto. Los pozos se concentran principalmente en la zona más poblada, como ustedes pueden ver, que es Santa Teresa Malpaís. Y cerca del proyecto hay muy pocos pozos, estamos hablando por lo menos unos 2 o 3 pozos cercanos. Sobre esa información de los pozos que generan profundidad y un acercamiento a los mantos acuíferos, es que se puede desarrollar un estudio de la vulnerabilidad del acuífero. Entonces, sobre esta información que genera el hidrogeólogo, se determina ¿qué? Se determina a través de la metodología GOT, que la metodología GOT determina 3 componentes. Uno, primero, el tipo del acuífero, o sea, el confinamiento del acuífero. Pero puede ser un acuífero confinado o no confinado. El confinamiento lo que me permite es la protección del acuífero. ¿Ok? Entonces, entre más confinado, quiere decir que el riesgo de contaminación del acuífero es menor. Entre menos confinado, el riesgo de contaminación es mayor. Después, otro componente que se estudia dentro de esta metodología GOT, ¿verdad? Desarrollada en 1987, es el tipo de suelo. ¿Qué quiere decir? Si el tipo de suelo es un suelo
arcilloso, si es un suelo muy poroso, ¿verdad? Entonces eso me determina la permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si en un proyecto se va a instalar un tanque séptico, las aguas negras que salen a raíz de ese método convencional, que es un tanque séptico, para lo que es tratamiento de aguas negras, dependiendo de la porosidad, la infiltración es mayor o menor. Si es un suelo poroso, lógico que la infiltración de esas aguas al suelo es mayor y el potencial de que esas aguas negras lleguen a un acuífero es mayor que si un sitio es menos poroso. Por ejemplo, las arcillas son menos porosas. Por eso, un suelo arcilloso tiene un menor riesgo de que las aguas negras contaminadas lleguen a los acuíferos. Y el otro componente es la profundidad del agua, o sea, dónde está el nivel freático, a dónde llega esa agua de la parte superficial del suelo hasta donde llega esa agua o ese acuífero. Entonces, esos tres componentes se estudian, se analizan, se integran a través de esa metodología para determinar la vulnerabilidad del acuífero. Ese es el método GOT. Yo les voy a ustedes subir un artículo muy interesante, por favor, quiero que lo lean, donde me analiza dos métodos para determinar la vulnerabilidad del acuífero. Uno es el método GOT y el otro es el método DRASTIC. Ustedes lo van a estudiar y ahí después lo analizaremos. Pero por ahora les voy a mostrar nada más este ejemplo del método GOT. Para el proyecto en estudio se aplicó el método GOT y si ustedes ven, este esquemita nos muestra cómo el grado de confinamiento hidráulico nos determina que el sitio es semi-confinado, o sea, es un intermedio. No es ni muy confinado ni es poco confinado. Después, el sustrato nos hace ver que los suelos son arcillosos. Ya ahí nos indica que la vulnerabilidad va bajando. ¿Por qué? Porque primero hay un grado de confinamiento, después el suelo es arcilloso y por último el nivel del agua está entre los 5 y los 20 metros. Que no estamos hablando de aguas superficiales, sino un poquito más profundas, pero tampoco estamos hablando de aguas muy profundas, que llegan de 20 a 50 metros. Entonces, al sumar esos tres componentes nos da que la vulnerabilidad es baja. ¿Verdad? Entonces, eso nos permite ver de que al utilizar un sistema convencional como un tanque séptico, no hay una vulnerabilidad de que del acuífero, o sea, ¿qué quiere decir? Que el acuífero potencialmente no va a ser contaminado, ¿verdad? Eso no quiere decir que planteemos medidas ambientales para que los sistemas de tratamiento sean no tan convencionales. Podemos usar plantas de tratamiento o tanques mejorados, ¿verdad? Pero por lo menos ya el riesgo de que de ese acuífero que se contamine es mucho menor. Otro de los estudios que se hace es el estudio hidrológico, entonces se hace una delimitación de la cuenca, y ustedes ven aquí se muestra el área de proyecto, se muestra la cuenca y cómo el proyecto drena sus aguas, ¿verdad? Para hacer este estudio, el hidrólogo utiliza estaciones meteorológicas más cercanas para determinar precipitación, humedad, y eso le permite analizar el potencial, por ejemplo, de inundación, ya sea por el desarrollo del proyecto a esas aguas superficiales, o por el contrario, cómo un río o un agua superficial puede afectar al proyecto, inundándolo. Entonces, ese análisis lo hace el hidrólogo. Otro estudio que se hace es el estudio de geotecnia. El estudio de geotecnia me permite dos cosas. Primero, ver el tipo de suelo, que ese estudio va a ayudar al estudio hidrogeológico, o sea, el estudio de vulnerabilidad del acuífero, pero a la vez el estudio de geotecnia, ¿verdad? Me permite determinar la capacidad soportante del suelo, o sea, cómo ese suelo puede soportar el desarrollo de ese proyecto. Los estudios de geotecnia también hacen análisis de estabilidad de taludes, entonces me determinan si yo tengo que estabilizar taludes por el tipo de suelo y por el riesgo de deslizamiento. Después ya pasamos al tema biológico. Aquí pego un brinco de la parte física biológica, pero no quiere decir que no se relacionen. Entonces, si ustedes ven, aquí para yo hacer un análisis biológico en este proyecto en Cóbano, yo hice un análisis de la cobertura forestal. Entonces, a través de fotografía aérea, como ustedes pueden ver,
más la visita a sitio, y si todavía hay duda de que haya una cobertura o no, hacemos un muestreo. En este caso no hubo necesidad de hacer un muestreo. ¿Por qué? Porque claramente la fotografía aérea me da cuál es la cobertura, y en el sitio se comprueba de que la cobertura es la que se muestra en el mapa que yo estoy desarrollando. Entonces yo hago un análisis de el proyecto, ¿verdad? Las terrazas que se van a desarrollar en los caminos versus la cobertura forestal. ¿Por qué? Porque la cobertura forestal me va a generar un indicador de fragilidad de un ecosistema. Entonces yo lo que hago es evitar afectar ese ecosistema. Entonces ya aquí empiezo a trabajar la parte biótica. Entonces hago un estudio de cobertura forestal, determino qué es bosque, qué no es bosque, y una vez que determino cada cobertura, analizo la flora que existe en ella. Entonces, ese bosque es un bosque secundario, es un bosque primario, qué tipo de especies puedo yo observar en ese bosque. Igual, si es un pastizal arbolado, bueno, qué árboles puedo encontrar yo en ese pastizal, ¿verdad? Entonces yo empiezo a generar listas de especies indicadoras de flora. Esto es un ejemplo de, ya aquí brinco a otro proyecto, ¿verdad? Eso es un condominio que se hizo en Carrillo, de Guanacaste, donde viene una lista de especies indicadoras, donde las listas de especies indicadoras yo le determino si son especies abundantes, si son especies en vías de extinción, si son especies de acuerdo a CITES que ya vienen en escasez, ya no se ven. Entonces, son especies que hay que proteger, que hay que más bien propagar en sitios que usted va a dejar como áreas verdes, ¿verdad? Entonces, para eso estudio la normativa, qué especies son vedadas, cuáles especies no son vedadas, cuáles especies son muy abundantes. Ahí yo analizo también las fuentes bibliográficas que me permiten determinar eso. También analizo la parte de fauna. Ya para eso yo necesito la participación de un biólogo. El biólogo analiza la fauna, también la flora, ¿verdad? Pero hay un acompañamiento entre el ingeniero forestal y el biólogo para determinar la flora y la fauna. En este caso, la fauna se estudia en el sitio, ya sea en el sitio del proyecto como en las áreas de influencia, ¿verdad? En este ejemplo también es el condominio en Carrillo, incluso esa fotografía que ustedes pueden ver ahí de los monos cariblanco, fue tomada casualmente durante una de las visitas que realizamos, por suerte, porque no es muy normal que durante las visitas yo pueda ver fauna, pero sí puedo ver indicadores de que existe alguna fauna, puedo ver huellas, puedo ver heces de alguna fauna que me indique que por ahí pasa, puedo ver, por ejemplo, eh, y puedo ver, además de las huellas, puedo ver pelaje en ramas, ¿verdad? Que me indique que hay algún felino, ¿verdad? Esos son indicadores importantes. Otro indicador importante es la gente, la localidad. Yo en visitas a veces puedo visitarla con el peón de la finca, con gente que vive en la finca, gente que vive aledaña a la finca. Yo les puedo consultar qué especies pasan por ahí, qué especies de fauna atraviesan la zona o existen en la zona, si hay venados, si hay, ¿cómo se llama?, felinos, si hay algún tipo de mono. Para eso yo ya he estudiado un poco la literatura de qué fauna pasa por el sitio. Entonces yo puedo inducir algunas preguntas. Por ejemplo, puedo preguntar si yo ya estudié la zona y sé que hay monos cara blanca, yo puedo preguntar, miren, por aquí ustedes han visto monos cara blanca. Ah, sí, sí, hemos encontrado. Entonces, ya usted, además de que tiene literatura, puede comprobar con la gente. Y si todavía en sitio puede observarlo, mucho mejor. En la parte de fauna acuática, hay una metodología, que ahorita la vamos a ver, donde primero se hace una recolección de información de macroinvertebrados, de peces, ya sea por recolección o por observación, y ya una vez que usted termina la lista de especies encontradas, aplica la metodología. ¿Cuál metodología? La metodología del índice biológico denominado Biological Monitoring Working Party. Este es el BMWP, que es una metodología internacional, pero hay una adaptación a Costa Rica. Este es un ejemplo que yo tomé de un estudio que utilizamos, que hicimos para un tajo en la zona de Turrialba,
El biólogo aplicó la metodología. Si ustedes ven, lo que hacen es una lista por orden, por familia y por género. Se determinan sitios de muestreo en las aguas superficiales, ya sea un río, una quebrada. Por lo general, estas metodologías se aplican para los ríos en 3 puntos, por lo general. Un punto antes del proyecto, o sea, aguas arriba, un punto aguas que atraviesan el proyecto y un punto aguas abajo o posteriores al proyecto, porque me hace un análisis de cómo están las aguas que vienen arriba, ¿verdad? Me hace un análisis del agua que atraviesa el proyecto y me hace un análisis de todo lo que va abajo del proyecto. Entonces me determina a través de las características de las especies si las aguas son de calidad excelente, si son de buena, no contaminada, de regular, o aguas de muy mala o mala calidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que son contaminadas o no son contaminadas. Entonces la metodología la aplica por lo general un biólogo, son firmadas por un biólogo, ¿verdad? Aquí también les voy a subir un artículo muy bonito realizado en Perú, donde en Perú hacen un análisis comparativo entre la metodología, incluso utilizan la metodología modificada en Costa Rica, que es muy interesante. Quiere decir que tenemos muy buenas bases científicas y técnicas para este índice biológico. Entonces hacen un análisis comparativo entre diferentes indicadores aplicados a un mismo sitio, ¿verdad? Entonces les voy a subir ese artículo, por favor leerlo, revisarlo y generar conclusiones sobre la aplicación de un método de este tipo. Entonces este método nos analiza la calidad del agua y a la vez la calidad biológica del agua específicamente. Llega la parte social, para ir finalizando. Entonces la parte sociodemográfica nos estudia cómo es la población aledaña, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la población? Aquí podemos ver ejemplos de qué tanto son mujeres, qué tanto son hombres, qué tanto son niños. Podemos analizar la edad, ¿verdad? Podemos analizar hasta las tasas de fecundidad general, como vemos en este cuadro, el porcentaje de discapacidad dentro de la población. Para eso Costa Rica, por general, goza de muy buena información. Para eso está el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que cada 10 años genera información importante, y actualmente usted puede ir a INEC y conseguir mapas donde, vamos a ver, podemos obtener información muy específica de barrios, caseríos. Antes usted tenía información de un cantón, distrito, entonces era muy general. Ahora ya usted puede ir al INEC y pedir sitios específicos con coordenadas, poblados más específicos, y puede tener información todavía más detallada y específica de esa comunidad. Entonces, usted hace un análisis previo de la información sociodemográfica de la comunidad, la cual va a ser influenciada por el proyecto, y después ya puede hacer una visita a sitio donde ya trabaja una encuesta para verificar esa información y alimentar la información. Entonces vemos aquí ejemplos de gráficos que genera un sociólogo, donde determina el tipo de población, cuánto es la cantidad de población. Por ejemplo, en este proyecto, es un proyecto eólico en Río Naranjo de Bagaces que realizamos. Aquí en primer lugar se determina cuánta es la población del Río Naranjo con respecto a qué, a Bagaces, que es el cantón, ¿verdad? Entonces, si ustedes vemos, Río Naranjo tiene una población pequeña con respecto al cantón en general. Y después viene una información de Río Naranjo en cuanto a densidad de población, el porcentaje de población urbana. Si ustedes ven, por ejemplo, la población urbana es nula, o sea, estamos hablando de una zona rural. Eso es importante porque estamos desarrollando un proyecto eólico en una zona rural. Ya ahí tenemos un parámetro para decir, bueno, vamos a trabajar en una zona rural que es muy diferente a una zona urbana. Vamos a trabajar, por ejemplo, la edad de la población, ¿verdad? Porcentaje de población nacida en el extranjero, es importante también tenerlo. Después vemos la edad, por ejemplo, entre hombre y mujer. Vemos la información sociodemográfica, ¿verdad? Aquí podemos ver la parte de educación, cuántos tienen educación universitaria, cuántos tienen educación parauniversitaria,
cuántos tienen hasta secundaria, etc. Eso también nos da una idea del nivel de educación de la población. También podemos ver temas como las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, a qué se dedica la gente, si la gente está desempleada, cuánta gente está ocupada, cuánta gente es estudiante. Todo eso me da una idea de cuál es la característica socioeconómica de la comunidad en la cual estoy trabajando. Y después entramos ya en un proceso de análisis de percepción. ¿Qué quiere decir? Que una vez que estudio la población, yo empiezo ya a analizarla desde el punto de vista del proyecto. ¿Qué tanto conoce la población del proyecto? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, se le hace la primera pregunta. ¿Qué tanto conoce el proyecto? En este caso, el proyecto eólico en Río Naranjo, la gente en un 75% desconocida. Ya eso nos da una idea de que el proyecto tiene que empezar a comunicar, ¿verdad? Este proceso ya por sí de encuesta comunica sobre el proyecto. Ya el 75% no sabía, ya con esta encuesta que se le hace a la comunidad, ya la comunidad empieza a conocer y a comunicarse sobre el proyecto. Además ya una vez que voy a volverme, porque aquí es importante un asunto, 75% desconoce. En ese momento, cuando usted se le entrevista a la persona, en ese momento dice, ¿usted conoce, no conoce el proyecto? Bueno, vamos a explicarle qué es el proyecto. Entonces ya genera un proceso de información. Una vez que usted le explica qué es el proyecto, que es un proyecto eólico, qué implica el proyecto, en este caso eran 3 torres eólicas que ya están construidas. Una vez que usted ya le explica qué es el proyecto, ya empieza a consultarle sobre la percepción del mismo. Entonces, este es un gráfico muy interesante donde le pregunta al entrevistado que cuál sería el impacto del proyecto con respecto a los siguientes servicios. Por ejemplo, al agua, ¿verdad? Si va a mejorar, si va a empeorar o no mejora o empeora. Por ejemplo, la educación, o los servicios de salud, o cómo afecta el medio ambiente y paisaje. Entonces, si ustedes ven, aquí hay un orden con respecto a si mejora. Si ustedes ven, el factor que menos va a mejorar, ¿verdad? Es la disponibilidad de agua, y el que va a mejorar más, y la gente está consciente que va a mejorar, es el empleo. Consideran que a la hora de construir el proyecto va a mejorar el empleo. También va a coincidir que va a mejorar el servicio de energía eléctrica, que va a mejorar las zonas de recreación, porque van a tener torres eólicas. Puede ser que vaya a llegar más gente a verlas, etc. Entonces, ven qué interesante. Ahora, algo interesante de este gráfico es que la gente va a decir, no va a afectar en nada, porque ni va a mejorar ni va a empeorar. Eso podríamos decir que es positivo para el proyecto, en el sentido de que la gente no está preocupada en que las cosas van a empeorar. Entonces, la percepción es que el proyecto, vamos a ver, ni es positivo ni es negativo. Lo ideal también es que sea lo más positivo posible, pero bueno, en este caso no va a afectar el proyecto. Entonces, todo este panorama, toda esta información se integra en un diagnóstico. El diagnóstico, yo les voy a pasar ejemplos de estudios de impacto ambiental, incluso va a ser uno de los trabajos y los estudios de caso de que ustedes analicen un estudio de impacto ambiental. Dentro del estudio de impacto ambiental ustedes van a analizar la línea base, que es muy importante. Entonces yo les voy a pasar información sobre esto para que tengan más alimentación del tema. Sin embargo, aquí yo les voy a dejar mi información, correo electrónico. Ustedes tienen mi correo electrónico, me pueden escribir por cualquier duda que tengan sobre este tema. Tienen mi teléfono, entonces me pueden mandar algún audio para consultarme, algún mensaje, me pueden llamar sin ningún problema. O, como les dije al principio, podemos generar grupos a nivel de teleconferencia y podemos hacer discusión más sobre el tema. Yo les agradezco mucho la atención, espero que el tema les haya quedado claro. No ahundo más en alguna materia para que este video no sea muy cansado y que ustedes puedan analizar y estudiar la información y poder generar una discusión sobre la materia.
Yo les agradezco sobre la atención. Espero que pasen buen día y vamos a seguir trabajando un poquito sobre este tipo de videos y vamos a ver si trabajamos con algunos otros profesionales, con entrevistas que yo les haga o que ellos me envíen videos para que ustedes también vean y escuchen otros profesionales trabajando en esta materia. Entonces, eh, yo les agradezco la atención. Les dejo entonces la información, les adjunto en el aula virtual la presentación y cualquier duda que tengan quedo en toda la disponibilidad. Muchas gracias y que pasen un lindo día.